Domingo 7 de marzo de 2021. Estimados amigos, la indignante quema del monumento al general Baquedano y la vejación sufrida por los restos del soldado desconocido nos llevan a preguntarnos hasta cuándo seguiremos soportando la abulia del gobierno y la indiferencia desleal de esta clase política frente a hechos que traspasan los límites de la paciencia colectiva. Escuchar al ministro del Interior hablando de tenemos que seguir dando la lucha o pidiendo a los violentos que no destruyan Chile, nos demuestra el nivel de miseria intelectual y política que alcanza a quienes, estando obligados a ejercer la autoridad que su cargo les impone, prefieren optar por el camino de la ambigüedad, amparándose en las estúpidas querellas que utilizan para evitar eventuales consecuencias. Con estos remedos de autoridad, se nos sigue exponiendo a encontrar a personajes como Dauno Totoro del movimiento de trabajadores revolucionarios postulando ni más ni menos que a la Convención Constituyente, beneficiado por el cobarde desistimiento de acciones legales en su contra por el intendente de Santiago tras sus amenazas de muerte para Piñera. Conocida la declaración oficial del ejército tras la vejación del monumento en honor a su glorioso general en jefe y de la tumba donde reposan los sagrados restos del soldado desconocido, se escuchan voces como la del comunista Jadwe y el frente amplista Boric demandando al gobierno exigir la subordinación total al poder civil de la institución armada, calificando el texto difundido como un acto de deliberación. Una acusación propia de ignorantes y fanáticos de extrema izquierda, que confirma el totalitarismo antidemocrático que los alienta al pretender que instituciones fundamentales de la República, como las Fuerzas Armadas, sean castradas de pensamiento y de voz. Deliberación habría sido si la declaración del ejército hubiese cuestionado decisiones del poder político, a las cuales no se ha referido. Por el contrario, sus palabras se dirigen a los descastados que actúan en contra de los símbolos patrios que forman parte del patrimonio histórico de la sociedad chilena en su conjunto. La furibunda reacción en contra de ellas y el silencio del resto es una nueva muestra de la complicidad inmoral de parte de la clase política con la violencia subversiva, empeñada junto a ella en destruir los despojos de una institucionalidad cada vez menos creíble. Un país sin gobierno, sin orden y carente de una institucionalidad respetable solo puede ser calificado como un Estado fallido. Por desgracia, hemos alcanzado un nivel de descomposición en el ámbito social, político y judicial que acerca peligrosamente a nuestra democracia al límite de su vida útil, sin verse luces de lo que pueda devenir un futuro incierto y preocupante. Revisando hasta el cansancio los hechos que avalan este desgraciado juicio de valor, comprobamos con pesar cuán poco va quedando de la estructura de relaciones que normaba y facilitaba nuestra vida, tras años de ser saboteada a manos de una izquierda política ambiciosa y revanchista que contó con el aval irresponsable de una derecha acomodaticia y cobarde. Vemos a raíz de ello el grave debilitamiento que aqueja a los tres poderes del Estado, quienes han abandonado gran parte de sus deberes, permitiendo que el andamiaje institucional haya sido desmontado progresivamente. Así, entre los efectos más significativos de esta pusilánime actitud, podemos citar la renuncia al uso de las facultades por el Ejecutivo para reponer el orden público y emplear los medios que el Estado cuenta para ello. También podemos mencionar la porfiada extralimitación de facultades de un mundo parlamentario mediocre y corrupto que invade crecientemente materias de exclusiva atribución presidencial. Entre tanto, el Poder Judicial, el tercer pilar en que se sustenta el Estado, ve su capacidad restringida solo a una parte de la Administración de Justicia, debilitado por la creación de entes autónomos como el Ministerio Público. Paralelamente, debemos soportar la intromisión pertinaz de la Contraloría en funciones que no le competen, al ver estimulada su soberbia por actuaciones no contenidas en forma oportuna. A ello se suman muchos otros ejemplos que contribuyen a la anarquía que comienza a reinar en una administración del Estado cada vez menos clara y eficiente, como ocurre con la creación de organismos dotados de insólitos grados de autonomía que ridículamente acaban interfiriendo o incluso confrontando dicha administración. Bástenos recordar
al Instituto de Derechos Humanos, la Secretaría de la Niñez, el Consejo para la Transparencia, solo por nombrar algunos. Parte de los efectos de esta perniciosa deformación del árbol constitucional y legal a manos de una clase política desquiciada, la vemos con la grave situación que afecta a la macrorregión sur, la cual ha conseguido atraer parcialmente la atención de una sociedad más preocupada de las vacaciones, la apertura o cierre del mall o del ingreso a clases de los niños. Impactadas por la dramática situación de terrorismo armado que afecta al sur de Chile, muchas y bien intencionadas voces reclaman la imposición del estado de sitio y el empleo de las Fuerzas Armadas para poner fin a la impunidad narcodelictual y proteger en forma efectiva a la población castigada por el flagelo subversivo. Otras voces rechazan con justificadas razones la imposición de una medida como esta, destacando que la solución del conflicto no pasa solo por lo militar, sino que involucra a todo el espectro político. Lo que pareciera no estar en discusión es que el conflicto araucano ha escalado a un nivel superior gracias al inmovilismo de un gobierno que eludió sus responsabilidades de Estado y no desea hacerse cargo de su solución, intentando engañar a los chilenos con medidas que por burdas resultan insultantes, como ocurre con los llamados a grandes acuerdos nacionales, tan ilusorios como ineficaces, ya que aun si la gracia divina iluminase a los políticos para incorporarse a ellos, nadie duda de que estos llegarán tarde y a medias, como siempre ha ocurrido. Piñera probablemente cree que con estas patéticas fintas y verónicas consigue mostrar una muñeca política de la cual por desgracia carece en absoluto, resultando su error de apreciación en graves perjuicios para Chile y los chilenos. Hasta ahora solo se ha ido de palabra en palabra, de explicación en explicación y de querella en querella, sin abordar el problema con la seriedad con la que lo haría un verdadero líder, quien, sintiéndose responsable por el futuro de sus seguidores, en momentos de una grave crisis como esta, sería capaz de imponer su voluntad y visión superior a una costa de arriesgar rechazo y enojo del entorno. Pero lamentablemente Chile no cuenta con un líder como jefe de Estado, sino apenas con un jefe de gobierno acorralado en sus temores y ansioso por mostrarse en televisión cada día para buscar aplausos que no llegarán, perdida toda confianza en su persona. La solución del conflicto de la Araucanía requiere de una visión tan masiva como multidisciplinaria y corajuda, debiendo cubrir la totalidad de sus aristas a fin de prevenir su eternización. El momento del empleo de la fuerza militar llegará, se quiera o no, en forma inevitable, ya sea si la violencia hace insostenible la vida de la población local o si el Estado decide aplicar medidas sociales y de desarrollo para alejar a las comunidades de la influencia de los grupos armados. En esta segunda alternativa, sin embargo, ningún tipo de acción social o política podrá tener lugar sin antes haber neutralizado completamente a los grupos violentos, lo que significa, en buenas palabras, su eliminación o captura, lo que, atendiendo al nivel de organización y entrenamiento observado, además de las características del terreno, generará fuertes enfrentamientos, que mientras más cortos y violentos sean, menos daño causarán. Pero para que ello llegue a ser posible, se requiere superar en forma previa las múltiples barreras creadas por las modificaciones legales que desarticularon el entramado institucional que permitía enfrentar a un enemigo interno, reemplazándolo mañosamente por una forma de dictadura de los derechos humanos que ampara a los delincuentes en contra de la acción del Estado, coarta el empleo legítimo de la fuerza y transforma a los victimarios en víctimas. Mientras ello no sea modificado, no hay forma de decretar un estado de sitio que amerite el empleo de la fuerza militar sin restricciones, so pena de exponerse a un desastre de graves consecuencias políticas, militares y sociales. No es posible, bajo ninguna premisa populista ni politiquera, aceptar que se exponga gratuitamente a los militares a enfrentar a un enemigo organizado, equipado y entrenado para el combate mientras son atacados por la espalda por una corte de fiscales y agentes de los derechos humanos como hoy le ocurre a Carabineros. No podemos olvidar la actitud de aquellos fiscales que concurrieron ágilmente a detener, sin riesgo alguno para su delicada integridad, a las patrullas del ejército en Bajos de Mena y Villa O'Higgins y a la de la Armada en Talcahuano, mientras éstas actuaban en completa legalidad bajo el estado de emergencia.
una poco digna diferencia con lo que acostumbran a hacer en la Araucanía y en Santiago, donde su ausencia en las situaciones de conflicto es notoria y patética. Son estas, entre otras razones, por las cuales la sociedad debe estar consciente de que no habrá solución para la Araucanía por no existir la voluntad necesaria en los tres poderes del Estado para llevarla a cabo. La sociedad está indefensa por la cobardía traicionera de quienes se escudan en eufemismos despreciables para evadir su esfera de responsabilidad o, como la extrema izquierda, para apoyar abiertamente a la subversión que pretende dividir nuestra nación, fracturar la integridad de nuestro territorio y acabar con nuestra soberanía. Mientras permanezca en funciones un gobierno como este, sigamos teniendo un Congreso irresponsable como el que tenemos y un poder judicial como espectador lejano, solo podemos esperar que el conflicto escale hasta provocar una violenta reacción local o hasta conseguir propinar una derrota humillante al Estado de Chile. Todo ello atribuible a la peor clase de políticos que hemos tenido en nuestra historia y de cuya presencia e inmoral comportamiento somos responsables por haberlos elegido y permitirles seguir haciendo de las suyas a costa de nuestro futuro. Soy Patricio Quilot.